de hoy estamos ya en nuestra cuarta semana de trabajo y en la cuarta sesión sincrónica. Recuerde que lo asincrónico lo vamos evidenciando en Teams, ¿no es cierto? En nuestros archivos de Teams. Y estamos aquí en la semana número 4. ¿Okay? En esta semana, como les indicaba, estamos refiriéndonos a la actividad sincrónica, la videoconferencia para conversatorio de la filosofía medieval. En actividades asincrónicas, que es lo que hoy desarrollaremos después de mi explicación, es el procesamiento de una actividad que se llama H5P. Esta actividad está en Moodle, o sea, en nuestro EVA, pero es de otra casa comercial, por decirlo así, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene sus propios mecanismos, sus propias formas de desarrollo que no lo podemos ya controlar desde Moodle, sino que se lo puede crear, pero ya las especificaciones ya le voy a decir. Entonces, hoy tenemos el procesamiento de esta información sobre la filosofía medieval en horarios de clase, es decir, por ejemplo, la filosofía antigua, ustedes la revisaron en asincrónica, ¿no es cierto? Y en base a los videos, que lo desarrollaron en sus grupos de trabajo. Ahora vamos a procesar esta misma información, estos mismos videos, pero a su vez vamos a realizar una actividad evaluativa que se llama actividad H5P. Y asimismo, como actividad asincrónica, tenemos la participación en el foro sobre reflexiones de la filosofía medieval. En lo que respecta a actividades de aprendizaje autónomo, para BIF tenemos nosotros la elaboración de un cuadro comparativo de la filosofía medieval que está ahí en su aula virtual para que elabore este cuadro comparativo. Tiene que entregarlo hasta el día 28, también de manera grupal. ¿Ok? Dicho esto, voy a pasarme, será para poder que no se me cuelgue voy a referirme en cambio ya a lo que es la filosofía medieval, daré mi explicación y usted en actividad asincrónica va a desarrollar esta actividad H5P posteriormente. Me le abro. Está habilitada la asistencia, ¿le chequearon tal vez? Avísenme, por favor, para según eso. No, profe. ¿No está activa? Ok, vamos a activarla, añadir sesión. Ustedes son el paralelo 3. Estamos 24 de junio y sería a partir de las 9 de la mañana y nos va a llevar esta actividad hasta las 11. Ahí chequele por favor si ya puede. Sí, profe, ya está. Por favor, entonces. No sé qué pasó con nuestra asistencia el día 7 de junio que no tenemos registrado. No tenemos clases ahí, sino el 10, ¿no es cierto? Eso es. Ahí Profe, sí. nosotros tenemos clases solo los días jueves. Sí. Lo que pasa es que como tengo yo de todos los grupos aquí, me sorprendió. Listo. Ya, una vez que han registrado su asistencia, voy a hablarles yo de la filosofía medieval. Vuelvo a compartir.
aquí me encuentro con que esta filosofía medieval, si bien es cierto, una gran parte en tiempo, estoy hablando, va a coincidir con la época del medioevo o la época media, pero como filosofía, como forma o planteamiento de ver el mundo y de dar una respuesta a lo que sucede en él, surge desde mucho tiempo atrás, al igual que la filosofía antigua, ¿no? Está cubriendo un tiempo igual que la época antigua, pero esta se manifiesta desde muchos, o sea, en tiempos no precisamente iguales a los históricos. Lo mismo sucede en la filosofía medieval, ya que la época media va desde el siglo V hasta el XV después de Cristo. Sin embargo, en la filosofía medieval, buscándola entender desde sus orígenes, se remonta al siglo tal vez I antes de Cristo y va a estar presente hasta el siglo XVI. Eso como un referente y sobre todo de la filosofía cristiana, ¿no? Entonces, la filosofía medieval, al igual que la antigua, no es que estamos solamente refiriéndonos a la griega y romana como sucedió en la antigua, repito, porque también en ese momento histórico existían otras formas de entender el mundo, como la filosofía china, la filosofía islámica mismo, la filosofía o árabe o musulmana, la filosofía de los grandes imperios, la hindú. Es así que nosotros nos estamos ahora más bien estudiándola desde el impacto de la filosofía o la repercusión de la filosofía hacia el lado de Occidente. Porque al lado de Oriente también había, es más, en América mismo teníamos otras formas de pensamiento, otras formas de reflexiones que serían las que gobiernan en la actuación del ser humano. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que no son estas las únicas filosofías, pero tal vez las más representativas o las que han ido marcando el desarrollo o el avance de elementos filosóficos, epistemológicos en el lado de Occidente. Y vamos a encontrarnos con tres formas de pensamiento dados por la filosofía cristiana, una filosofía islámica y una filosofía judía. ¿Okay? Dicho así, entonces iniciamos con la filosofía cristiana. Básicamente como antecedentes para el surgimiento de esta forma de entender y dar respuesta al mundo. Recordemos que veníamos de una filosofía marcada por Platón, Aristóteles, un poco de la influencia de Cicerón y de Séneca. ¿Por qué? Porque la conquista de Roma a Grecia, que sucede en el 146 a.C., va a ocasionar que haya un encuentro del pensamiento romano caracterizado por lo estético externo con el pensamiento griego caracterizado por la belleza, la interioridad del alma, dada por la reflexión. Entonces, este encuentro va a marcar de que haya una fusión y nuevas formas de pensamiento. Sin embargo, la filosofía griega o la filosofía helenista es la que se va a prevalecer. Hay otro elemento importantísimo que es el nacimiento de Cristo y todo lo que ello conllevó al nacimiento de una nueva posición respecto de la vida, respecto del mundo, respecto de cómo conducirnos con las doctrinas del cristianismo, que realmente siendo muy pocos quienes iniciaron este movimiento, lograron a nivel de lo que hasta ese momento se conocía como el mundo, una influencia bastante fuerte. Es decir, pocas las personas que salieron a predicar esta nueva doctrina frente a una filosofía griega, romana o fusionada que estaba caracterizada por el politeísmo, frente a una doctrina que caracteriza a un teísmo y otras formas de entender la vida, ¿no? Entonces se da este encuentro entre la filosofía y los elementos religiosos. Dentro de lo que es la filosofía cristiana, nos vamos a encontrar con tres momentos.
el momento de los apologistas o apologetas, que es un periodo de gestación, que, como les decía, esto va a surgir a inicios del siglo I, o sea, después de Cristo. Sus principales representantes son San Cuadrato, San Justino y Tertuliano. Un segundo momento tenemos con la patrística, que es un periodo de desarrollo, con sus principales representantes hablamos de Orígenes y San Agustín, y la patrística va a abarcar unos cuantos siglos, un par de siglos que van desde el siglo III hasta el siglo V o VI. Y la escolástica, finalmente, esta es la época en que coincide con el momento histórico que conocemos como la Edad Media, que va desde el siglo V o VI hasta el siglo XV o XVI. No hablamos con precisión de circunstancias que marcaron, porque la forma de pensar no se acaba con un siglo o con un evento, ¿no? Sino que se ve influenciada por distintas circunstancias. Entonces la escolástica es un periodo de apogeo, de movimiento cristiano, pero sobre todo de la Iglesia Católica. Porque sí, también debemos pensar de que el cristianismo más adelante fue afectado por los elementos de la creación de religiones, y estas religiones a su vez hubo una ruptura en lo que sería la religión católica y el protestantismo con Lutero y Calvino. Entonces son estas situaciones las que, pero la Iglesia Católica es la que tuvo predominio sobre las circunstancias, sobre los reinados, sobre las vidas de las personas con mayor fuerza. Sus principales representantes, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino y Juan Duns Scoto. Pero asimismo, entre el siglo I y III después de Cristo, hay una corriente filosófica que marcó muy fuerte el pensamiento filosófico de la época, que se llama gnosticismo. El gnosticismo es una corriente o una doctrina que está presente hasta nuestros días y que sostiene que para ganar la salvación debe hacérselo por medio del conocimiento de Dios. Entonces, el conocer a Dios es lo que salva al ser humano. O sea, un conocimiento personal nos salva a nosotros mismos. Ya entrando entonces en esta época de los apologistas o apologetas, es una primera etapa, como les decía, de la filosofía medieval cristiana entre los siglos I y III. Sus obras principales eran apologías de la religión. ¿Y qué son las apologías de la religión? Eran alegatos jurídicos, documentos legales que los redactaron, los escribieron con el propósito de comunicar a los emperadores romanos el interés que ellos tenían de que sean reconocidos legalmente a los cristianos, ya que después de la muerte de Cristo, después de su resurrección, después de este gran movimiento que se da del cristianismo, era un movimiento latente que iba creciendo, y que los romanos, que eran quienes dominaban en ese momento, se fueron contra los cristianos de una manera muy salvaje. Si nos ponemos a buscar qué es lo que hicieron, bueno, pues hay cosas que son bastante fuertes de asimilarlas, ya que a los cristianos los sometieron a las más grandes torturas, ¿no? Desde niños, adultos, ancianos. Los más importantes, como les decimos, son San Cuadrato, San Justino, Tertuliano. El más representativo, San Justino. Y básicamente el planteamiento de ellos es que buscaban que la filosofía se convierta en religión natural, es decir, esa forma de interiorización, esa forma de reflexión se convierta en una religión natural. Entonces, ojo, ellos buscan que la filosofía deje de ser filosofía y se convierta en religión, ya que ellos consideraban que la filosofía conduce y une a Dios, porque la búsqueda de la filosofía, recordemos lo que decía Aristóteles, era la felicidad. Y para los apologistas, la felicidad estaba en conocer a Dios. Entonces, si la filosofía nos lleva a la felicidad y la felicidad es Dios, entonces que sea la filosofía esa religión natural.
Ellos asimismo plantean que la verdad del verbo divino, de ese Jesucristo, de ese Dios, es como una razón seminal, un razonamiento dado con una semilla, como un germen que cada hombre ha recibido una partícula y la cual podemos llegar a tener esa verdad. De no ser así, esa partícula puesta en el ser humano, no habría conocimiento de Dios. Y como les decía, la patrística que inicia en el siglo II al 5 o 6 después de Cristo, va en cambio, a diferencia de los apologistas que decían que la religión o que la filosofía se convierte en religión, los patristas, que son los padres de la Iglesia, van a intentar fusionar, hacer una síntesis entre filosofía y religión. Es decir, darle una combinación al platonismo con la religión. Y la escolástica, que va, como indicaba, del siglo V al siglo V-VI al XV después de Cristo, su principal preocupación, en cambio, estaba dada en comprender la revelación divina, en todos esos elementos sobrenaturales que se marcan dentro de los libros sagrados. Buscaban entenderla por medio de la razón humana, por el razonamiento, por el pensamiento humano. Es decir, ellos buscan una armonía entre la fe dada por esta revelación divina y la razón. Sus principales representantes van a ser San Anselmo, Santo Tomás de Aquino y Juan de Escoto, y en cambio ellos aquí, la otra filosofía que era la de mayor auge, porque inclusive en este momento histórico ya los planteamientos de Platón quedaron un poco subyugados y aparecen nuevamente dentro de la filosofía griega, la filosofía aristotélica, que se une a esta búsqueda de la revelación divina, pero al final filosofía griega. Como les decía, dentro de los patristas, el mayor representante es San Agustín. Él inicialmente su ideología era pagana, puesto que nació y vivió alrededor de una sociedad pagana. Sin embargo, en Milán, al tener la posibilidad de enseñar en la universidad, en las escuelas, en la educación superior, entonces él tiene un encuentro con esta filosofía platónica y luego con una filosofía cristiana. Entonces va a haber una filosofía, su filosofía está dada, como les indicaba, en una combinación, en una síntesis entre lo platónico y lo religioso. Él va a sostener la existencia de 2 grados de realidad. Él dice que hay 2 grados de realidad. La primera, que es de Dios, la realidad de Dios, que es la luz, se convierte en la luz interna del hombre, y segundo, la realidad creada por Dios. Y asimismo manifestaba que para llegar a la felicidad era llegar a Dios por medio de ese proceso de interiorización del alma, de reflexión, que es la sabiduría que nos muestra a Dios y se revela a través de la conciencia. Es decir, hay una mezcla del ser humano con los elementos de Dios, ¿no? Con los elementos teológicos. Para él, la fe y la razón son los elementos del camino hacia Dios, hacia esa verdad, y el hombre conoce gracias a la luz natural de Dios. ¿Y quién es el que irradia esa luz? Dios. Por eso es que nosotros podríamos contemplar las verdades universales y eternas, solamente porque todos nacemos con las verdades que están en nuestra mente, todos por igual, pero es esa búsqueda, esa luz, la búsqueda de esa luz natural de Dios, la que nos permite acceder a esas verdades, y ahí es el hombre cuando trasciende. Para San Agustín, el alma es la esencia del hombre y Cristo era el objetivo de la búsqueda hacia la felicidad, insisto nuevamente. Sobre el conocimiento, va a decirnos San Agustín que la sabiduría está dado por ese conocimiento contemplativo de las ideas y es el más alto grado de conocimiento. Recuerde, él es platónico, entonces se va a sostener en los mismos elementos de Platón. Las ideas, el mundo de las ideas, dice que están en la mente de Dios y que por sí solo el hombre no las va a poder alcanzar y necesita de esa iluminación divina. Dios
sobre Dios, él piensa que no es preciso demostrar la existencia de Dios, simplemente hay que descubrirla en el interior de nosotros con esa partícula seminal, ¿no? Sobre el mal, San Agustín habla sobre el mal, ese ser maligno, y él hace una reflexión muy interesante cuando dice que el mal es la ausencia de bien, obviamente, y que no tiene sustancia y es nada. Es un no es. Es un no es, como diría Heráclito, ¿no? Porque si tuviera sustancia, sería bueno. Y como no tiene sustancia, entonces no es nada. Hay dos tipos de mal para San Agustín. El mal moral, que está dado por el pecado, que surge por la mala voluntad de los seres humanos, porque anteponen los placeres a las cosas de Dios, permiten el desarrollo de los grados inferiores del ser humano a los superiores, que es la sabiduría. Y el mal físico, que está dado por el dolor, enfermedades, la muerte, y que es consecuencia este mal físico del mal moral, el cual este mal físico va a aparecer con el pecado original. Y sobre el hombre, bueno, pues al igual que Platón considera que el hombre tiene cuerpo y alma, pero además nos habla del espíritu, que es ese enlace con Dios. El hombre está en el mal, o sea, en el pecado, porque superpone o antepone los placeres a la búsqueda de Dios. Entonces, y esto es causado por el pecado original. Entonces, si el hombre ha pecado y es culpable, solo es posible liberarse de esta culpabilidad a través de una decisión. Y esta decisión o elección es el libre albedrío, que nosotros lo hemos escuchado, pero este libre albedrío tampoco es que sea excesivamente voluntad del ser humano, sino que por la gracia, por esa ayuda de Dios, podemos encontrar la respuesta y la búsqueda hacia Dios para que se transforme el albedrío en libertad, pero también dada por la gracia de Dios. Y entrando en la época de la escolástica, esta corriente que también vincula el pensamiento teológico y filosófico, básicamente su énfasis está dado en que busca explicar las revelaciones sobrenaturales que tenía el cristianismo. Y revelaciones sobrenaturales como por ejemplo la omnipotencia de Dios, la omnipresencia, la vida, o sea, qué pasa después de la muerte, la eternidad, etcétera, ¿no? Entonces ellos buscan reflexionar de estos elementos sobrenaturales, fuera de la naturaleza, el entendimiento humano a través de la razón. El término escolástica viene del scholasticus, que significa ejercitación. ¿Ejercitación de qué? Del alma, del pensamiento, del razonamiento, y esto se lo hacía exclusivamente en las escuelas monacales, los monasterios. Ahí es cuando aparecen los grandes monasterios y esta forma que fue impuesta, desarrollada por la Iglesia Católica, que para buscar a Dios, como se decía en los anteriores, para esa búsqueda de Dios, para encontrar la felicidad, el hombre tenía que reflexionar muy alejado de la vida, de los placeres, y entonces comenzaron la gente a irse a lugares muy lejanos, de mucha paz, de mucho silencio, de mucha quietud, a montañas, a lugares que no les provoquen ninguna distracción, y ahí es cuando se van agrupando estos lugares de monasterios que iban reclutando a los jóvenes para que puedan llegar a esa felicidad, a esa reflexión. Y el método que utilizaban para ello era el método scholasticus, ¿no es cierto? Entonces, el ser humano es considerado en esta corriente filosófica cristiana como imagen de Dios. Y si es imagen de Dios, entonces hay que apoyar
a ese desarrollo por medio de la dialéctica, la lógica, la ética, la teología, la cosmología, la metafísica y la psicología, que eran las asignaturas, por decirlo así, que se impartían en los monasterios. Ya más adelante, en el siglo IX y al XII, hay un representante, San Anselmo, que expone un argumento de que se consideraba la cuestión de los universales, como los principios generales o universales o estandarizados de la Iglesia Católica, a efectos de todos responder de la misma manera. Este argumento ontológico de entender al ser, que explica la existencia de Dios, como les decía, elementos de su omnipotencia, de lo que es todopoderoso, de la eternidad, del juicio, es decir, todos estos elementos, y que surgían como inquietudes o formas que no tenían respuesta. Este autor, San Anselmo, va a buscar dar respuestas razonadas al respecto de ello. En el apogeo de la escolástica se va a dar en el siglo XIII. Aquí van a surgir la fundación de universidades por los dominicos y franciscanos, quienes encontraron una guía en la filosofía aristotélica y platónica, pero sobre todo en la aristotélica. Uno de sus principales representantes es Santo Tomás de Aquino. En su obra teológica va a nombrar el empirismo. Hasta aquí todo era marcado por el idealismo de Platón, pero aquí él lo toma, él resurge el pensamiento aristotélico, el empirismo de Aristóteles, porque él hablaba, recuerde, de las primeras causas, de la percepción de la naturaleza, ¿no es cierto? Y realiza una función de este pensamiento aristotélico y platónico que se lo llama más adelante como tomismo. En el siglo XIV va a suceder que elementos como la inteligibilidad de Dios y del mundo eran cuestionados. ¿Por qué surge esto? Porque recuerda que ya comenzamos nosotros como seres, como humanidad, a cuestionar los elementos como la teoría geocéntrica. Y como ya se dan las manifestaciones de que el universo, en el universo el centro no era la Tierra, sino el Sol, entonces vienen ya a haber cuestionamientos respecto de qué tan fiable era el conocimiento. Entonces, estos elementos como la inteligibilidad de Dios y del mundo comenzaron a ser cuestionados, razón por la cual la escolástica va a decaer. Sin embargo, aparece Juan Duns Scoto, quien afirma sobre la infinitud de Dios, explicado pero desde la metafísica. Y él lo que va a hacer es separar, a entender la autonomía entre la filosofía y la teología, indicando que cada una tiene sus propios métodos. Y en el siglo XV y XVI ya va a haber una renovación de la escolástica por influencia del renacentismo, y ahí ya vamos a compartir en el periodo histórico con la filosofía moderna. El principal representante, como les decía, es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino va a plantearnos respecto al conocimiento. Recuerde que él planteó el tomismo, sobre todo el rescate de la filosofía aristotélica. Entonces, él va a plantear lo mismo que Aristóteles planteaba, que el conocimiento se da en dos formas, a través del cuerpo, de los sentidos, y el intelecto, que es el proceso interno de percibir la esencia de las cosas, y de esta manera llegar al mundo espiritual. Dios es la existencia como un conocimiento natural en el ser humano, y el hombre puede llegar a su conocimiento gracias al uso de la razón. Solo las criaturas pueden poseer a Dios por medio del conocimiento y del amor. O sea, las criaturas, porque ya vamos a hablar cómo él las distingue. Dios es el único ser necesario, es decir, existe y no podría no existir, a diferencia del resto de la creación. El hombre es un compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo es físico y el alma es la parte espiritual, que depende la una de la otra. El fin del hombre es el bien, la felicidad, la unión eterna del alma con Dios, la cual se llega siguiendo la ley natural dada por Dios, por lo cual debe guiarse toda su vida ayudándose por la razón y la fe. Razón y fe de que es esa búsqueda de dar respuesta a lo sobrenatural, pero a esa revelación divina, pero siempre
la razón va a estar sometida a la fe. En el plano teológico utiliza la filosofía para demostrar la existencia y la esencia de Dios, y hoy en el material que usted va a revisar en la actividad asincrónica va a ver estos elementos que él utiliza para demostrar la existencia y la esencia de Dios. Él habla de la esencia, que es lo que una cosa es, y la existencia, el hecho de que una cosa exista. Planteamientos muy similares, como podrá ver, a lo de Aristóteles. En todos los seres humanos, su esencia, lo que son, no incluye necesariamente el hecho de su existencia. Son seres que pueden existir o no existir, o sea, los seres. Y estos se llaman seres contingentes. Entonces, es decir, son contingentes porque si existen es por causa de otro que es Dios. Dios, como les decía, es el ser necesario y los demás son seres contingentes. Y estos seres contingentes son los seres materiales, que son los primeros elementos, luz, agua, fuego, ¿no es cierto? Los inanimados, vegetales, animales y el hombre. Y los seres inmateriales, que serían los ángeles. Solo hay un ser cuya esencia no se distingue de su existencia, que sería Dios. Y propone las 5 vías de demostrar la existencia de Dios, que, como le digo, en el material que va a revisar encuentra la literatura. Y entramos a la filosofía islámica. La filosofía islámica va a suceder que en el momento en que Siria conquista esta parte de Occidente, al conquistar Siria, va a resultar que se apropian de todo el cuerpo aristotélico, es decir, de toda la información, de toda la filosofía de Aristóteles, y lo traducen al árabe. Y entonces en las universidades, en las escuelas, el pensamiento aristotélico era bastante, o el de supremacía, el que dirigía a este grupo humano. Pero entonces, como ellos venían cargados de esa filosofía aristotélica, y al conquistar, al expandirse hacia Occidente, van a ir llevando esta filosofía islámica hacia Occidente. ¿Qué es lo que sucedió? Esta filosofía islámica o árabe surge al tratar de solucionar este encuentro que se da entre el Corán, que es su libro sagrado, y la posición aristotélica en el momento en que Siria conquista a los árabes. Entonces, ahí surge esta filosofía, una fusión del Corán y la filosofía aristotélica. Para ellos, su Dios es Alá y Mahoma, su profeta. Los pilares del Islam están dados por 5, que es la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno del Ramadán y al menos una vez en la vida la peregrinación a la Meca, a su lugar sagrado. Sus principales autores son algunos, hoy vamos a referirnos solamente a 2, pero entre sus representantes está Al-Farabi, Avicena, Al-Ghazali, Abenpase y Averroes. Hoy estudiaremos a quién es Avicena. Avicena, además de ser un gran filósofo, representante de la filosofía islámica, de esta fusión entre el Corán y la posición aristotélica, es un médico muy destacado y también hizo estudios sobre la física, pero en la medicina él se opuso a utilizar lo que de la filosofía griega se venía trayendo, como eran los libros de Galeno, puesto que consideraba que no eran prácticos, ya que la anatomía que presentaba Galeno en sus tratados era basada en experiencias de autopsias, si lo quiere decir, o estudios de animales. Entonces, si la anatomía no es igual, y por lo tanto él no quiso utilizar y escribió su propio canon de medicina, el cual fue traducido al latín en el siglo XII y de mucha influencia en Occidente. Este pensador, obviamente, va a buscar compaginar la filosofía de Aristóteles con la del Islam. Él entonces va a distinguir el ser necesario del ser contingente, al igual que Tomás de Aquino. Es decir, esto comparte con la filosofía católica o cristiana.
el que sostiene que Dios es un ser necesario y creador, mientras que los humanos y las cosas, los seres inanimados son contingentes, criaturas, y que la creación es necesaria para esta existencia. Teorizó sobre el intelecto, indicando que la parte más importante del intelecto es del intelecto agente. Para Aristóteles era el entendimiento agente, que era la forma de percibir, de percibir lo que está a nuestro alrededor, y este intelecto agente para Avicena es la razón intermedia entre Dios y los hombres, ya que permite conocer al alma las formas universales o las cosas universales. Averroes, en cambio, otro destacado médico, matemático y filósofo, es llamado el comendador o comentador, porque él va a hacer una síntesis de su libro sagrado de más del planteamiento de la filosofía aristotélica. Es quien hace una síntesis lo más fiel posible a los planteamientos de Aristóteles y se encarga de difundirlos. Él, en cambio, dice que la filosofía, así como Juan Duns Scoto, que la filosofía y la religión tienen sus propios métodos, son autónomos. Para la una se usan conceptos filosóficos y para la otra las reglas de la hermenéutica, es decir, de la interpretación, que establece que hay tipos de lectores del Corán. Hay lectores de demostración, o sea, que lo practican, los dialécticos que lo modifican, que lo cambian, que tienen una posición más bien de estudio, de modificación, de nuevas interpretaciones, y los de persuasión. Hay una doctrina de doble verdad que él establece y que es sobre la verdad religiosa y la verdad filosófica. Es decir, que cada una tiene su verdad, pero la fe, que es la que domina la verdad religiosa, es la que prevalece a la verdad filosófica. Para Averroes, el mundo es eterno y creado por Dios, y el alma, él sostiene que no puede ser inmortal. Ya entrando en la filosofía judía, en cambio nos encontramos con este elemento particular. Recuerde que estamos analizando estas formas de filosofía en Occidente y cómo han venido fusionándose, en el caso, por ejemplo, de la islámica, el Corán con la filosofía aristotélica. Ahora vamos a estudiar cómo se fusiona la filosofía, el judaísmo, con la filosofía también aristotélica. Los filósofos judíos, es decir, los que radicaban en una zona particular de Occidente, los del Al-Andalus, que están en la península ibérica, convivían con los árabes en el momento de esta expansión. Y recuerde que los judíos fueron también por las diásporas, fueron sacados de sus lugares de origen para dispersarse por el mundo. Entonces, un lugar de asentamiento es en el Al-Andalus, en la península ibérica. Estos judíos que estuvieron en la península ibérica desde los tiempos de los romanos se les llamaba los sefardíes. Seguramente usted ha escuchado, y por eso no hace mucho decían que es probable de que muchos apellidos que nosotros, porque nosotros somos producto de la conquista, ¿no es cierto?, desde Europa, tengamos orígenes sefardíes. ¿Por qué? Porque muchos judíos vivieron de ahí, ¿no? Entonces el judaísmo se constituye en la más antigua de estas tres religiones monoteístas. Ellos sostienen que la verdad revelada está en el Antiguo Testamento, en la Tanaj. La Tanaj, que está constituida por el Pentateuco, o sea, los 5 libros de Moisés, los del Antiguo Testamento, más los libros, los escritos de los profetas, ¿no? Y también los cantos, y los proverbios y los salmos. Entonces eso es el Antiguo Testamento, que en la Biblia yo me imagino que usted sí lo conoce. Eso es la Tanaj. Además de que ellos se basan en los libros de la Mishnah, que son leyes judías, y el Talmud, que son libros de los escritos de generación en generación. Para ellos, Dios omnipotente, se conoce como Yahweh o Yahvé, es el quien creó el universo y elige al pueblo judío para revelar los 10 mandamientos, los ritos de la Torah y constituirse en el pueblo escogido por Dios.
Sus principales autores son Maimónides e Ibn Gabirol. Consideremos esto, de que esa es la filosofía del judaísmo. Entonces, al encontrarse con la filosofía griega, va a tener una forma de respuesta y es el surgimiento de esta filosofía judía en Occidente. Su principal representante, Maimónides, fue un filósofo, teólogo y médico obligado por su familia a convertirse al Islam. Claro, porque eran judíos, sin embargo, este encuentro hace que se convierta al Islam, un judío convertido al Islam, ¿no? Entonces, su obra más célebre es La Guía de los Indecisos, que va a hacer una interpretación alegórica de las escrituras a efectos de que sea más fluida y que pueda ser más entendida. Él, asimismo, trata de armonizar la filosofía aristotélica y neoplatónica con la doctrina judía. Para él, los indecisos son creyentes desconcentrados, es decir, que no se concentran o no llegan al conocimiento tal de la plenitud de Dios porque los libros sagrados utilizan un lenguaje que no les hace accesible y por eso es que él estructura, crea esta obra de la Guía de los Indecisos y que va a buscar descifrar de una manera más fluida el contenido de sus libros sagrados. Para él, el hombre es un compuesto de alma y cuerpo y con facultades como la nutritiva, sensitiva, imaginativa e intelectiva, que es lo que Aristóteles planteó. Y asimismo el mundo es creado por Dios en el tiempo. Él no considera que haya habido solamente un momento cero de creación, sino que es un proceso continuo que Dios va realizando de la creación. Y por lo tanto el mundo no es eterno y que podemos conocer lo que Dios no es porque se puede conocerlo. Entonces todo lo que no podemos conocer es simplemente que no es de Dios, ¿ok? Entonces estos son los elementos generales de la filosofía medieval y la influencia de estos tres elementos dados desde la filosofía católica, cristiana, la islámica y la filosofía judía. Como hemos podido ver, hemos hecho un análisis muy general, pero si nosotros nos adentráramos a estudiar qué pasó en la época del prevalecencia o escolástica, nos damos cuenta que ahí es cuando surgieron muchas influencias de la Iglesia Católica, porque ahí estaba separada, ¿no es cierto? Y había esta división, este posicionamiento de la Iglesia Católica, cómo llegó a influenciar sobre los reyes, sobre toda la vida de las personas. Y por lo tanto, eso es un detonante, un determinante de que como sucediera ya en el siglo XV, la conquista América, esa influencia sea traída hacia América. No sé si tiene usted alguna pregunta, que me la haga saber, por favor. ¿Alguna pregunta? Está desconectando mi computadora. ¿Algo, por favor? Sí, profe, yo. A ver. Entonces, la filosofía media en sí se basa más en el cambio y en el surgimiento de nuevas religiones, ¿verdad? Nuevos pensamientos acerca de la religión. O sea, básicamente ahí recordemos que no había religiones en la época antigua, ¿no es cierto? No había, sino formas de pensar, doctrinas, pensamientos, porque ellos eran politeístas, tenían varios dioses y entendían así la creación y así, ¿no? Lo que sucedía alrededor. Ya con el surgimiento de un planteamiento doctrinario, es decir, una doctrina dada desde el cristianismo, es cuando van a surgir este tema de las religiones, que como bien sabemos, la religión es una creación desde el ser humano. Y entonces ahí ya hubo dos respuestas, una filosófica y una religiosa. Ahí
va a darse entonces esta fusión, esta forma. Es lo que pasó en América. Si nosotros nos ponemos a pensar lo que pasó en América, la filosofía de las personas que, que vivían en América antes de la conquista era una filosofía politeísta que respondían de lo que las cosas sucedían alrededor desde su perspectiva, su reflexión, pero se encuentran con una doctrina que hablaba de un Dios, que hablaba de que las respuestas estaban dadas a partir de este Dios. Entonces, lo que se trata de qué es fusionar. Y eso es como se han ido dando las cosas, como procesos más bien de fusión para entenderlo así. Y efectivamente, o sea, la religión es la que fue marcando, ¿no? Pero si ya hablamos nosotros, más bien el pensamiento religioso, porque si ya hablamos de religión, nosotros podríamos entenderlo, entonces tenemos la religión católica que prevaleció durante mucho tiempo, luego el protestantismo con quien a través de Lutero se divide la Iglesia Católica, pero en sí, como nace, es el cristianismo con Cristo, con un movimiento cristiano que luego se lo, ¿qué le digo? Se lo acapara, se lo transforma y se establece, por ejemplo, el papado, algo que no era parte de la doctrina cristiana. El papado, una persona máxima de la iglesia que dirija y que gobierne sobre todo el plano espiritual de los seres humanos. O sea, eso en ningún momento. Eso es lo que ya hablaríamos nosotros como religión al establecer estas pautas humanas de lo que originalmente se planteó en el cristianismo. Y ya más adelante, con esta influencia y cómo se ha ido, a partir de ello, la iglesia se ha ido dividiendo en distintos grupos religiosos. ¿Ok? No sé si te respondí. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Por ahí tenía alguien también alguna otra pregunta. Sergio, me parece. No, profe, gracias. No. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Y es importante, ¿no?, que alrededor de esto indaguemos un poquito más para que veamos cómo ha sido esa influencia y que la llevamos hasta nuestros días. Esta vinculación de lo pagano con lo pagano, o sea, me refiero a la vida secular con aspectos religiosos y con el propósito de conquistar a esa gente, como sucedió aquí en América, se dio el sincretismo, es decir, se adoptaron ciertas fechas o fiestas que festejaban las personas para hacerlas parte de la religión. Si pensamos el 25 de diciembre, todo mundo estamos supuestamente festejando el nacimiento de Cristo, cuando ya está demostrado de que no fue en esa época, sino más bien en primavera. Sin embargo, lo festejamos. ¿Y por qué se lo festeja? Porque coincidentemente se daba en una fiesta pagana que era el dios Sol, la fiesta del dios Sol, y para buscar que esa gente se adhiera a la iglesia, entonces se puso que era el nacimiento de Cristo. Y así sí podemos nosotros ver toda la influencia que ha habido desde la religión, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Brenda Peñafiel. No, profe, no tengo preguntas. Ok. Siendo entonces que están muy claros en las cosas, como yo les decía, este ya pudo registrar en su aula virtual, ¿cierto? Estoy aquí en su asistencia, déjenme ver, ya registraron la asistencia. Y tiene la actividad del aprendizaje autónomo, que es en grupos, eso tienen que asimismo desarrollarlo. Esta matriz que está en aprendizaje autónomo, que es ese cuadro comparativo de la filosofía medieval,
tienen que desarrollarlo. Estructurar el documento según lo señalado de manera grupal, en los grupos asignados, convertir el archivo en PDF, subir a la plataforma no el link, sino el PDF hasta la fecha determinada. Y de ahí entonces, si no tenemos ninguna pregunta, vamos a pasar a esta actividad que se llama la actividad H5P. Les voy a dar una explicación. Voy a otra vez a compartir sobre esta actividad. Esta actividad, como ya les decía, H5P no es de Moodle, no es originaria de Moodle, sino que es más bien un enlace. Y tengo yo una como actividad asincrónica porque esto la va a desarrollar de manera independiente. Bueno, aquí está el foro que ya sabemos que tenemos que participar. Ya le voy a activar. Como no me permitía, el foro no te permite poner en grupo. Lo que tiene que usted hacer, buscar su curso, eso sí. Y lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir hasta mañana. ¿Ok? Les voy a abrir hasta el día de mañana. Para que tenga un poquito de tiempo. Listo. Foro. La restricción es que sea del grupo. Y tengo esta actividad que se llama Interacción, Filosofía Medieval H5P. A ver, mire las instrucciones. Navegar por la actividad de manera secuencial. ¿Qué es lo que sucede? Usted va a tener este material que lo va a ir recorriendo diapositiva por diapositiva, tiene cuestionarios, tiene videos, unos largos, otros más cortitos, pero usted tiene que ir resolviendo estos cuestionarios y cuando nos llegamos por acá, acá, y llegamos al resumen, a la parte final, acá, hasta ahí se queda. En el momento, como dice aquí, navegar por actividad de manera secuencial, resolver las preguntas que se presentan en las diapositivas. Ir al final, y estamos aquí en el final, para obtener la calificación. No reintentar, ya que se pierde la nota. Si usted es lo que está aquí, regresa, se perdió la nota. Se perdió la nota y entonces al reintentar, ya como tiene solamente la posibilidad de un intento, ¿qué es lo que va a pasar? Va a perder la nota y se le va a quedar lo que le sucedió. Espérense, déjenme ver si es que este archivo les deja cargar bien. A mí se me carga bien este material. Sin embargo, me decían que hay personas que no se les carga este archivo, así que ya le voy a pasar más bien el link de este archivo. ¿Ya? Entonces, para esta parte, ¿no? Para la 9. Hay personas que no me hicieron caso y que regresaron y que no sé por qué lo hicieron después de haberles advertido. Era el grupo 1. Y resulta, si ve estos resaltados, esto me marca a mí quién se regresó. Es decir, y mire cómo le pone la plataforma. Aquí también está otro. Mire. Y yo no quiero que usted pierda esos puntos de gana porque son actividades que les vamos a realizar en casa tranquilamente, tomando nuestros apuntes, viendo los videos, haciendo nuestros apuntes para responder las preguntas. Así que por favor, entonces, ni se adelante, sino que vaya haciéndolo de manera secuencial. ¿Tiene alguna pregunta? Si no, entonces yo le activo en este momento. Vamos a actividades asincrónicas. A los otros grupos les di 40 minutos, pero a ustedes les voy a dar hasta que lo resuelvan hasta las 10 de la mañana. ¿Ok? Entonces, edito ajustes. O sea, Sí. esta actividad la realicemos, la verdad,
con respecto al No se te de escucha manera bien, mija. individual. No se ¿El foro es de manera individual o grupal? individual. Ambas actividades son de manera individual. Gracias. Ya. Desde Profe, hoy, una sí, preguntita, dime nomás. Él dice uno hacer un planteamiento como tema nuevo, eso comprendo que es lo que nos pide y plantear. Y lo que dice, un planteamiento comentario sobre la participación de un compañero, o sea, debemos comentar en lo que un compañero ponga, ¿verdad? Exacto. Ujú. Entonces son dos Ya, muchas intervenciones, gracias. una original tuya y otra de un compañero. Si Muchas estás de gracias. acuerdo, no estás de acuerdo, en ese sentido. Entonces vamos a trabajar hasta las 11 de la mañana en esta actividad. Se les va a abrir, tenga todo su material, recuerde que todo esto es parte de su OneNote, ¿no es cierto? Entonces, hagámoslo así. ¿Qué le sale en la actividad? Que está disponible a las 10, de 10 a 11, ¿no? Y no se olvide de la evidencia de la reunión del trabajo grupal, guardarla en Teams. Listo, chicos. ¿Pudieron ingresar?